Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas sería el hecho más trascendente de las relaciones México-Estados Unidos en un siglo, porque abriría la puerta a acciones intervencionistas con la justificación de convertirlos en amenaza a la seguridad nacional estadounidense. La declaratoria que anunció Trump el día de su toma de posesión aún no se ha materializado, pero desde el mes pasado se detectan vuelos o sobrevuelos de aviones espía estadounidenses en el límite del espacio aéreo mexicano, justo después de que su gobierno hablara de la eliminación total de los cárteles mexicanos. ¿Es una forma de presionar o de escalar la lucha antinarco? La presidenta Sheinbaum reconoció la existencia de dos de ellos después del acuerdo con Trump para diferir la imposición de aranceles y aceptar mandar 10,000 militares a la frontera contra el tráfico de drogas. Las misiones de reconocimiento del Pentágono en aguas internacionales frente a la Baja California y Sinaloa son parte de ese acuerdo. Tanto el combate contra las drogas como los terroristas operan en forma similar con campañas contra insurgentes que se centran en decapitar a las cúpulas para ganar la guerra. ¿Puede ganarse esta? Todas las preguntas están en el aire en una polémica que divide opiniones en el país y activa los sables de la defensa nacional con la proclama: la soberanía no se negocia. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a dos, uno el 31 de febrero y otro uno el 31 de enero, perdón, y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con una mesa que arrancamos en este momento con especialistas en temas de seguridad. Hoy mismo, después del inserto que acaba de ver, reconociendo el general secretario la existencia de los vuelos que se habían mencionado insistentemente, sobrevuelos de aviones espía norteamericanos cerca de las costas de Baja California y de Sinaloa. Hoy el New York Times dice que Estados Unidos se dispone ya a cumplir con la orden que dio Trump de declarar terroristas a los cárteles de la droga. Varios en América Latina, 8 están hablando, 5 de ellos mexicanos. Vamos a entrarle a este tema, que es un tema crucial porque modifica, altera la relación México-Estados Unidos más allá de los límites conocidos hasta ahora. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Roxana Juárez Parra. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo la ves? Pues, ¿Cómo ves? ¿Está ya sobre la mesa declarar a los terroristas? Pues sí, pero tendríamos que ver varias aristas respecto a las leyes de los norteamericanos. Algunas de las leyes implican una serie de premisas que tienen que ver con su Congreso. Otras tendríamos que ver un poco de historia, como son leyes, por ejemplo, los entes enemigos que tienen que ver con la guerra. Y hay que verlo no como de una manera aislada, debemos de verlo como socios comerciales que somos, como vecinos, porque implica una serie de actividades y de procesos y de dinámicas que compartimos ambos países. Entonces, habría que analizarlo. México no recientemente, el año pasado, hizo una declaratoria sobre las premisas de las Naciones Unidas del uso de la fuerza. Es el artículo, me parece que es 51, en donde hace declara que debe de ser que el uso de la fuerza no debe de ser una premisa para invadir o para... O sea, México creo que tiene muy claras las cosas en este sentido, pero bueno, a lo largo de la mesa iremos... Pero digamos que en todo caso tú estarías viendo que incluso, de ser cierta esta versión del New York Times,
tardaría un tiempo en llegar a materializarse, o sea, tendría que pasar por el Congreso. ¿Y qué otras instancias tendría que Tendría que pasar ver? por el Congreso. Hay una serie de cuestiones que tendrían que ser revisadas. Por ejemplo, en el caso de la lista de grupos terroristas, estamos hablando de que tiene que ser revisada. Hay instancias como el Departamento de Justicia, hay un aparato gubernamental que tiene que atender esto, el Departamento de Estado, que es el que está encargado de todas las acciones diplomáticas del país, y tendríamos, insisto, que verlo no de manera aislada, tendremos que entender que hay una serie de procesos que entran en juego a la hora de tomar este tipo de decisiones. En algunos casos, por ejemplo, en esta declaratoria de guerra, que solamente se ha usado, me parece, 2 veces en la historia de Estados Unidos, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde sí los países sí están, hay una posibilidad de invasión o lo que sea. En estos casos también tiene que ser observado por el Congreso, a menos que haya una invasión blatante y haya una hipótesis de guerra. Sí, un poco como lo de las Torres Gemelas, que ahorita regresaremos a ese punto que es importante. Exacto. Raúl Benítez Manaut, un gusto como siempre. Igual, Pepe, mucho gusto estar contigo. Y yo no sé si tú lo veas como lo ve Roxana, diferido todavía en el tiempo, porque por lo pronto lo que yo veo es que Trump dio la orden para que se examinara y se procediera con eso, se lo pidió a Marco Rubio y en un tiempo más o menos estimado a las fechas que corren, está ya saliendo información bastante clara. Por ejemplo, lo que dijo el New York Times. Mira, Trump da la orden, pero no dijo qué va a hacer, o cómo, o quién va a instrumentalizar eso. En Estados Unidos, el presidente hace una orden ejecutiva y se opera inmediatamente. El Pentágono, a través de sus distintas ramas, el Comando Norte, el Comando Sur, el Cuarto Ejército que está en Texas, podría actuar, pero no sería lo previsible. El Pentágono siempre ha dicho que ellos entran en última instancia, o sea, después de que fracasen los aparatos de justicia, las policías estatales, las policías federales, en este caso el ICE, la DEA, el Homeland Security Investigations, que es la agencia que aparentemente o supuestamente, según el Wall Street Journal, se llevó al Mayo Zambada. Entonces, actuaría el Pentágono cuando ya fracasaron los demás. Entonces, se habla de operaciones quirúrgicas contra el terrorismo, no sabemos qué tipo de tácticas usarían. Si fue un operativo, el del Mayo Zambada, que organizó una agencia civil como el Homeland Security, y le salió bien, porque no hubo un solo muerto, y despistaron a todos, y además no lo reconocen. Como no hay muerto, pues no, si no hay muertos no hay rabia. Entonces, el expresidente y la actual presidenta Sheinbaum le están pidiendo aclaraciones al gobierno de Estados Unidos que nunca le van a dar. Pero bueno, si el Wall Street Journal lo dice, tú eres un especialista en medios, pues es una nota que te la dan con recordatorio de te la doy, es verdad, pero tú no dices quién te la dio. Y Estados Unidos dice, ese no es un comunicado oficial. A ver, pero me quedo con lo que acabas de decir. El Pentágono entra al último, pero Roxana, el Pentágono parece que ya entró. Y la misma presidenta Sheinbaum ha reconocido, admitido que ha habido operaciones de supervisión de aviones espía. Y hoy mismo el Comando Norte, el titular del Comando Norte, dijo, sí hemos hecho esta clase de operaciones. Los números son muy variados. Hay quien habla, Sheinbaum reconoce 2, pero hay quien habla de 10, otros hasta 18 en el último mes y pico, desde que empezó el gobierno de Trump. Y incluso dicen que han compartido la información con el gobierno mexicano. Es decir, el Pentágono ya está trabajando en el combate a los cárteles, ¿o no? Sí, a mí me parece que son esto que hemos estado viendo últimamente de aviones y barcos pareciera que en territorio mexicano, pero bueno, esto no es así. Por lo menos muy cerquita, en la zona limítrofe. Claro, pero son cosas que ya pasaban. O sea, por ejemplo, la colaboración de la Guardia Costera con la Marina Armada de México ha sido constante desde hace tiempo. De alguna manera las Fuerzas Armadas se hablan entre ellos y se hablan bien, tienen muy buena relación. El Comando Norte, como acaba de decir Raúl, tiene muy buena relación. Ahora mismo los Marines están a punto de hacer una serie de entrenamientos en Campeche, donde están las escuelas de
de entrenamiento, Sí, está la anunciado escuela. oficialmente. Sí, está la escuela de infantes de Marina y en la exhacienda de Carpizo y hay en Champotón otra serie de escuelas. Entonces me parece que la cooperación entre ellos corre de una manera diferente a los discursos políticos de cada uno de los países. Pero más allá de esto, el tema de la inteligencia, ese siempre lo hemos tenido. Hemos de recordar que pareciera novela de Tom Clancy, pero hemos de recordar a este espía de la CIA, Walter Scott, que era el hombre, digamos, de Estados Unidos en México, donde recordaremos que la CIA llegó a un punto en el que no tenía información fidedigna de México en la época de la Guerra Fría y de pronto necesitaba una persona que hiciera este trabajo. Un país tan poderoso como los Estados Unidos, un país que es poderoso no gratuitamente, me parece que hay una serie de premisas que había que observar en cuestiones de seguridad y de estrategia, tendría que tener este brazo de inteligencia, de espionaje, definitivamente. Y cómo no con México, que tiene una situación geográfica estratégica donde puede pasar de todo. A ver, si es cierto que las cosas no son tan nuevas, que ya se venían dando, como dice Roxana, ¿cuál es la diferencia y por qué de la declaración o designarlos como terroristas? Y agregaría, Raúl, una de las cuestiones que dijo hoy el general Gregory Guillot, del general del Comando Norte, que pedía al Congreso norteamericano que le dieran más facultades para poder hacer operaciones conjuntas en el combate a los cárteles en México. Mira, ¿Cuál es la diferencia? Lo que dice Roxana es totalmente cierto y aquí hay que distinguir lo que es inteligencia de violación de la soberanía o de acciones de violación de la soberanía. Inteligencia se hacen todos contra todos. México tiene representantes de inteligencia acreditados en Estados Unidos, en la embajada, y muchos, no pocos, en distintas ciudades, en Los Ángeles, en Miami, en Chicago, en Washington, en Nueva York, etcétera, y son legales y todo, así como aquí hay gente del FBI, de la DEA. Aquí hay 16 agencias de inteligencia en la embajada, de todo tipo, del Pentágono, civiles, el Departamento de Estado tiene varias, el Pentágono tiene varias, Justicia tiene varias, hay agencias de inteligencia laborales, empresariales, todo eso. Inteligencia no es violación a la soberanía. Lo que sería violación a la soberanía es si actúan. Eso sí es violación a la soberanía si no nos piden permiso. Pero están, pidiendo más facultades, es decir, sí, que quieren hacer no lo que han estado haciendo, sino más de lo que han estado haciendo. Sí, eso es pero no obvio. dijo qué facultades quiere el general Guillot. El general Guillot había dicho en octubre, es un tipo muy inteligente, había dicho, yo soy la última instancia. A mí, hasta que todo falle, ya podríamos entrar. ¿Para qué son buenos? Por ejemplo, para construir barracas. Es como durante el COVID, se construye una barraca en una semana. Para 300 personas, para 1,000 personas, para cosas logísticas, construir carreteras, construir barracas, todo eso. Ahora, espiar teléfonos, eso se hacía desde hace mucho con aviones AWACS, desde hace 15, 20 años, sobre las costas del Pacífico, y lo hacían sobre todo en Colombia. Entonces, sobre Colombia, espiaban a los carteles en aquella ocasión. Eso lo están haciendo sobre México, además tienen la ventaja de la frontera. Se asientan algunos carteles en Tijuana, en Ciudad Juárez, en las 8 ciudades grandes de Tamaulipas, y los pueden espiar perfectamente, pero espionaje no es violación de la soberanía. Además, imaginemos que el espacio aéreo ya no es nacional a partir de 10,000 metros, 30,000 millas, ya no hay poseedores del espacio nacional. Sí, ya es internacional. Los satélites pueden estar encima de México tomando fotos. Viene la temporada de secas. En la temporada de secas no hay nubes, pueden tomar las fotos que quieran de Sinaloa, y además son semidesérticas en época de secas. Entonces, seguramente lo están haciendo. O sea, varios países están arriba de México tomando fotos, pero incluso hasta para cosas comerciales, no tiene que ser espionaje, inteligencia. El INEGI las compra, la Sedena las compra, la Marina las compra. Se compran para ver si va a haber sequías. Esas imágenes detectan humedades del suelo, si va a haber sequías, si no va a haber sequías, si va a haber terremotos, huracanes. Bueno, terremotos no, pero huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es normal. Entonces, aquí lo anormal es la declaratoria de terrorismo de las organizaciones criminales. Ese es el punto. ¿Qué facultades abre? ¿O abre la puerta a qué? ¿O qué pueden hacer? ¿O por qué necesitan esa declaratoria? Mira, esa declaratoria la necesitan para que su Congreso les dé más dinero, porque la palabra terrorismo desde el 2001 asusta a cualquiera. Entonces, decir que el cártel de Sinaloa o el de Jalisco están trabajando en Austin, Texas o en Chicago, es decir,
las autoridades de Estados Unidos allí pueden hacer lo que quieran contra esas personas. Si te dicen, no, pues tú eres del cártel de Sinaloa, ya te fregaste porque te vas a ir 40 años a la cárcel, si es que bien te va, y si te mandan a Guantánamo, pues ya ahí quedaste. Pero en México implica la transformación o negación o cambio de la ley contra el crimen organizado, porque la ley contra el crimen organizado es muy laxa para los americanos. Por ejemplo, si a ti te extorsionan, Pepe, y pagas la extorsión para que eres un empresario, para que no te pongan, te quemen tu negocio, etcétera, tú eres víctima del crimen organizado. Pero en una ley antiterrorista, si tú les das dinero bajo cualquier modalidad, te extorsionan y les das dinero, eres cómplice del crimen organizado, te pueden meter a la cárcel. Esa sería la diferencia principal. Esas leyes salen de las leyes de Inglaterra y de España. Por ejemplo, en España contra la ETA. Pertenecer a la ETA era un delito, no actuar. O sea que ustedes temerían o creen que iría más por el lado de pegarle a las finanzas y al dinero de los cárteles y de los que proveedores o los grupos que trabajan en torno a ellos, que operaciones, incluso con drones o algún otro tipo de acción de fuerza, como tú decías en tu primera intervención, ¿sería lo que veríamos? De hecho, como bien decía Raúl, es verdad, estas leyes que tienen la de Kingpin, por ejemplo, que es sobre el crimen organizado, sobre congelar los activos, etcétera, es muy delicada. Pero no solo eso, además el terrorismo, una de la columna vertebral del combate al terrorismo por parte de los norteamericanos, los españoles, pero por supuesto, ha sido el financiamiento al terrorismo. Y esa es una clave impresionante, porque el hecho de que ellos piensen en terrorismo, cuando se habla de crimen organizado, estamos hablando del sistema financiero de un país. Y ahí sí me parece que puede ser peligroso. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en las remesas, ¿no? Que ya han habido algunas insinuaciones acerca de que puede ser lavado de dinero, este tipo de cosas que sí nos pueden perjudicar. O sea, a ver, eso por supuesto preocuparía aquí enormemente, porque es una de las principales fuentes de divisas del país. O sea, lo que está diciendo es, esa ley habilitaría para que pudieran supervisar las remesas, el origen y destino, y por tanto las personas que la recibieran, si se tratara de lavado de dinero o de fondos del narcotráfico, o se sospechara que las personas serían sujetas de persecución y sanción. Pues dentro de las investigaciones, por lo menos de la frontera hacia el norte, habría investigaciones definitivamente. Ahora, yo sí creo que todos los hilos conductores que tenemos con los Estados Unidos, bueno, nos dejan en una situación en donde tendríamos que organizar por lo menos un poco la casa. A mí me llama la atención, por ejemplo, viendo esta nueva modalidad, por ejemplo, de robo de gas en los últimos años, que después de gasolina, ahora es el gas. El huachicol de gas. Ajá, el guachigás que le dicen. El guachigás, sí. Lo que es muy interesante que un senador se le ocurrió, un senador norteamericano se le ocurrió la hombrada de decir, a ver, ya no queremos mandar gas a México porque es vendido por los propios criminales. Ese tipo de cosas tan sensibles que pueden suceder. Ahora, como bien dice Raúl, el tema es el financiamiento. Absolutamente. Esto que está haciendo Trump, por ejemplo, de reorganizar la CIA y ofrecerles una indemnización o un monto para que se retiren, un monto de retiro, digamos, es muy interesante cómo se está reorganizando. No solo tenemos que ver que hay una política pública en términos de seguridad muy amplia. A ver, es reestructuración del aparato gubernamental, nuevos nombramientos en la DEA, es facultades para entrar al tema de las finanzas del narco y otras cosas más que regresamos a platicar, y sobre todo además qué significan esta clase de operaciones cuando se combinan narco y terrorismo. Regresamos a platicarlo con ambos. Nada más déjenme ir rápido a un corte. Se descarta el espionaje entonces. ¿Descarta qué, perdón? El espionaje.
pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya a esta mesa se incorpora también David Pérez Esparza, al que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. No sé si acabas de ver también el inserto, si llegaste en ese momento. Sí, El general que llevo rato secretario... escuchando. Exacto, el general secretario decía, no sabemos lo que estaban haciendo, no se descarta que puedan hacer espionaje. En la mesa ya se ha dicho que el espionaje es una práctica más o menos común, no quiero decir legal o ilegal, pero sí común en las relaciones entre todos los países. Pero curiosamente hoy el jefe del Comando Norte decía que en efecto han estado haciendo sobrevuelos de reconocimiento y supervisión de actividades en combate al narco y que la información sí la estaban compartiendo con el gobierno mexicano, con el gobierno de Sheinbaum, lo cual parece que está en contraposición de lo que acabamos de escuchar que dijo el general. ¿Qué opinas? Mira, la pregunta no es si están espiando, no, eso es una pregunta hasta cierto punto retórica y filosófica. Es un hecho que están espiando y como ya decía el doctor y decía la doctora, todo el mundo se espía. O sea, la pregunta es qué tanto, si acaso, si es poquito o mucho. No es una pregunta de sí o no, es un hecho. México espía a sus amigos, a sus vecinos y a sus rivales, tanto como lo espían sus rivales también. Entonces eso no es un hecho. Lo interesante aquí es que lo hagas público. Cuando tú revelas tus fuentes y revelas lo que estás haciendo, entras en una discusión del mediático público. Y creo que eso es lo que estamos ahorita. México está en un esquema de negociación junto con Canadá, con lo que viene siendo un imperio en declive, que es Estados Unidos. Entonces la pregunta no es si estamos espiándonos. Yo creo que también nosotros lo hacemos, ¿eh? O sea, digo, nadie te lo va a decir en el gobierno. Yo trabajé en el gobierno de México. Tenemos, si no espionaje, mecanismos, digamos, de relación, de información, como le quieras llamar. Quizá no como en las películas, pero tenemos una cobertura. Aquí a unos cuadros está la embajada rusa y siempre hay operativos. Entonces, hay una relación. La pregunta y lo interesante es por qué ahorita el jefe del comando o quien sea lo está haciendo público. Y creo yo que la hipótesis es muy natural. Es un momento de negociación y cuando uno negocia, pues a veces negocia suave, a veces negocia duro. El grupo que está ahorita en el momento en Estados Unidos es un negociador duro. Trump, perdona que lo diga, pero ha sido un extorsionador toda su vida. Entonces, pues el grupo que está ahí hace lo mismo, ¿no? Raúl, ¿cómo ves? Siguiendo, al hilo que acaba de decir David, estamos frente a un incremento de la presión, estamos frente a una escalada en la lucha contra el crimen organizado, estamos en una negociación solamente comercial, que se está utilizando esto para empujarla, o sí está habiendo una negociación con el objetivo de ir por cabezas de cárteles, por cabezas del crimen organizado e incluso de políticos en México. ¿Cuál de toda esta variante para tratar de encajar la intervención que acaba de decir, poner sobre la mesa David? Mira, la presidenta tiene el tiempo contado. El fin de febrero, el 12 de marzo, está declarado por Trump que vamos a negociar. Entonces, la presidenta es una persona muy fuerte, o sea, tiene todo el sistema político en sus manos. Tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Poder Judicial, el 80% de los gobernadores. Esa es una gran fortaleza, pero es al mismo tiempo su debilidad. Porque si Trump le dice, cámbiame esta ley y ponme esta otra de terrorismo... No puede haber excusas. Dice, pues ella cómo le va a decir que no, fíjese que en México no se puede hacer eso. Dice, ¿cómo no se va a poder si tú acabas de, en un año me cambiaste todas las leyes de México? Hasta tu reforma al aparato de justicia, mis empresas ya dicen que quieren hacer litigios internacionales porque no se van a meter con las leyes que tú cambiaste. Entonces, no le puede decir que no a Trump, porque la palabra favorita de Trump es 25%. ¿Me dice que no? 25%. Y tienen jaque a todas las empresas, a la bolsa de valores, etcétera, ¿no? Bueno, pasando eso, ¿qué son los carteles? ¿Cómo actúan? Hay mucha laxitud en las leyes mexicanas hacia los carteles. ¿Terrorismo es o no es? Mira, depende de la magnitud del problema. O sea, si te están poniendo bombas en todos los oxxos, en las carreteras, eso es macrocrimen, que puede decirse que es terrorismo. El terrorismo que hacen los carteles, por ejemplo, en el año 2014, bombas en el Día de la Independencia en Morelia. Eso es macrocrimen, supercrimen organizado
se puede decir que es terrorismo hacia la población. La población de algunas partes del país está aterrorizada. A ver, drones explosivos y minas antipersonales en Michoacán, en Exacto. Chihuahua, en Tamaulipas, Jalisco. ¿eso qué es? Es crimen organizado y puede catalogarse como terrorismo Según la ley mexicana. si está usando violencia y está afectando a las personas, está matando grupos amplios de personas. Entonces, es terrorismo. Ahora, ¿lo tienes bien tipificado legalmente? No. Aquí hay grupos que quieren la mano dura. Los empresarios quieren la mano dura. Las Fuerzas Armadas quieren la mano dura. Ellos están preparados para eso, no para mano blanda, no para brazos y balazos. Eso no funciona. Ellos dicen, bueno, a mí me entrenan para esto. Entreno a mis soldados para disparar y todo. Y me dicen que no, que sí, que crimen organizado, que tenga cuidado con los derechos humanos, etc. Ellos no están entrenados para eso. A ver, lo que estoy entendiendo es que tú dices, ¿es una presión o es una escalada para abrir la puerta a la mano dura? ¿Estoy bien? Sí, Ese es tu punto. Si se llega a discutir, Roxana, sí. ¿Es para eso? ¿Es para entrar a saco contra los cárteles? Sí, sobre ¿Pero todo. cómo? ¿Por la fuerza militar? Bueno, por la fuerza militar ahora, porque ya no nos quedó de otra, ya agotamos todas las instancias. Y no solo eso, dejamos de lado, verdaderamente no nos preocupamos por trabajar en el Estado de Derecho. Eso lo debimos de haber hecho desde la alternancia en el poder. Cuando llegó Fox, debió de haberse puesto a trabajar en hace eso. 2 décadas. Sí, debió de haberse puesto a trabajar en eso con todas sus ganas, y más allá de lo que fuera. Porque el Estado de Derecho te da desarrollo, el Estado de Derecho te da una estatura muy distinta para negociar con cualquier país, sobre todo con nuestros vecinos. Entonces, yo creo que eso fue lo que... y el Estado de Derecho viene con policías, viene con prevención. Es decir, prevención es no tener que ir a acusar, no tener que ir a la fiscalía. Esa es la mayor debilidad que tiene o tienen que enfrentar en la negociación Claudia con Trump. Las debilidades o las falencias del Estado de Derecho. No, en va a México. tener que, va a tener, como dice Raúl, que bien dice Raúl, va a tener que demostrar que ahora que hay un golpe de timón radical en donde sí, ahora sí va. Pero le pueden pedir eso en un mes, demostrar el golpe de timón. Yo creo que ya se lo pidieron. ¿Cómo? Exacto. Yo creo que ya se lo pidió. Sí, exacto. Ya, o sea, Sí. el plan de que cambie su estrategia, quieren decir. Claro, ya Eso es lo que ocurrió. están Que diciendo. la Sí, endurezca más. sí, sí. Mira, Sí. el Ejército y la Marina están al 150% de sus capacidades. Lo está usando Claudia intensivamente, pero no agarra cabezas. Trump Exacto. quiere cabezas, quiere figurones. La estrategia antiterrorista de Estados Unidos es piramidal. Es high value targets, objetivos de alto valor. Tú me agarras y descabezo, voy para abajo. Es la guerra contra las drogas de Calderón, de Sí. tener trofeos que Sí. demostrar de cabezas de gente de los cárteles. Exacto. Y en este caso también de políticos. Déjame ir con David, porque él trabajó en el secretariado de Seguridad Pública. Y bueno, David, tú sabes que la manera de operar contra los cárteles, así como contra los terroristas, en niveles, digamos, operativos no es tan distinta. Son operaciones o campañas contra insurgentes que lo que pretenden, lo que se decía en este momento en la mesa, es justamente descabezar tanto a las organizaciones terroristas como a los cárteles para ganar la guerra. ¿Eso es lo que esperas? ¿Ese es el objetivo, digamos, de la presión o de la escalada que tú mencionaste o no? No, de hecho no, difiero absoluta y dramáticamente con colegas que quiero mucho en la mesa. A ver, Estados Unidos pudo haber declarado a los cárteles como organizaciones terroristas hace 5 años, hace 6 meses, hace 2 horas. Es irrelevante. Lo que Estados Unidos está haciendo es negociar el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Y si va a negociar con el crimen, qué bien, qué bueno, digo, interesante, pero es irrelevante porque realmente, difiero completamente porque no es una negociación de seguridad. Y sí, van a decir que el fentanilo, y van a decir que van a ver un SAR y que la mano dura del nuevo embajador y que Trump realmente lo cree. Yo creo, y estuve en Estados Unidos estas semanas previas, difiero dramáticamente. Hay 2 tipos de estadounidenses, a ver. Y me parece peligroso que estemos comprando una narrativa totalmente ajena a la realidad. El 99% de los estadounidenses sí creen que lo que Trump está proponiendo es una estrategia contra el crimen en México. El 1% restante, que son las personas que más conocimiento tienen sobre Estados Unidos mismos, entienden que Estados Unidos es un imperio en declive. Y entienden perfectamente que Trump lo que está haciendo es postergar ese declive a la luz del ascenso de China. Entonces lo que está haciendo es utilizar la extorsión como un mecanismo de negociación, ya dejemos la parte moral y ética, es una parte de negociación comercial, para que Estados Unidos, y lo dijo él en campaña, let's make America great again. So, we are not great,
y estamos negociando tratado de libre comercio con migración y con seguridad y con lo que sea necesario. Pero realmente, si ustedes analizan el caso de Canadá, por ejemplo, el caso de Panamá, el caso de Groenlandia, el caso de Dinamarca, su propia relación con los británicos, inclusive con Israel, Estados Unidos está saliendo del closet, si me permiten la expresión, y con esto está dejando de ser el policía bueno y está tratando de ser lo que siempre ha sido, un país imperialista desde hace 80 años, el verdadero imperio, desde el 45 del fin de la Segunda Guerra. Simplemente que ahorita ya no tiene ganas de estar en el closet, simplemente sale y le dice, bueno, así soy. Y eso tiene muchas implicaciones. El hecho de cerrar, por ejemplo, USAID, que los colegas de aquí conocen muy bien y que algunos aquí conocerán muy bien, que es la Agencia de Cooperación Estadounidense. El hecho de decir, Estados Unidos ya va a usar petróleo, ya no queremos usar energías verdes, ya no creemos en el tema de global warming, ya no creemos que los popotes matan tortugas, no nos importa. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un hombre rico, empoderado, que lo único que quiere es let's make America great again. Si se pasa México de por medio, o Panamá, como ya lo intentó, o Groenlandia, o Dinamarca, o Japón, o cualquiera de sus aliados tradicionales, vaya, si lo está haciendo con Canadá, que ha sido su amigo, es su colega histórico, es su vecino, es su todo. Por supuesto que lo va a hacer con México. La discusión sobre que designarlos o no terroristas me parece interesante desde un punto de vista filosófico, pero es totalmente fuera de la realidad práctica, yo creo. A ver, y lo he visto. déjame detenerte ahí un segundo porque me parece que el punto es interesante para regresarlo aquí a la mesa. Raúl, lo que está diciendo David es muy claro. O sea, a ver, aquí lo que le interesa es al policía malo que acabamos de ver en todo su esplendor desde el 20 de enero, salir y ver dónde hay dinero que pueda llevar a Estados Unidos o dónde puede ahorrárselo. Si son los cárteles o no los cárteles, y el comercio o cualquier otra área le da igual. ¿Tú compartes esa idea? O sea, no exactamente, y qué bueno que estamos discutiendo, porque tener varios puntos de vista es lo mejor en un debate como este. Yo creo que Trump está poniendo en la raya la ley en su país, está poniendo en la raya las relaciones con sus dos socios, Canadá y México. Canadá ya se plegó. En Canadá, al revés de México, el primer ministro está súper débil, está a punto de cambiar, va a llegar un conservador, y ese conservador es trumpista, probablemente el gobernador de Ontario, que se ha declarado miembro del MAGA, Make America Great Again, y él cree que América también es Canadá. Entonces lo ha dicho, odian a México, tienen un odio jarocho a México. Entonces, ellos creen que todos los mexicanos genéticamente son corruptos, que todos los mexicanos cruzan la frontera porque en México no les ofrece nada, ninguna oportunidad, y van a quitarle su dinero y los trabajos a los americanos. Ahora, lo que dice Trump es muy importante en la masa media de Estados Unidos porque lo cree la mitad de la población. Y los congresistas de Estados Unidos, que son los que podrían parar a Trump, no lo van a parar porque saben que los apoya la población. Pero ahí estás metiendo perdón que te interrumpa, metiendo otra variable. Ya no es más que un asunto electoral para ti. No es electoral, ahora es político. Trump necesita el apoyo de su pueblo porque él con sus medidas arancelarias va a empezar a encarecer la vida de los americanos, el precio de la comida, el precio de la gasolina, etcétera, etcétera, productos que tienen acero, aluminio, todo eso se va a encarecer. Pero él tiene que tenerlos embolsados diciendo, ni modo, como en una guerra, ¿no? Va a subir el precio de la comida, pero es por salvar al país. Y estoy salvando al país de estos morenitos corruptos. Y yo les he declarado la guerra a los más malos de los morenitos corruptos, que son los narcos, pero los corruptos también están en el gobierno mexicano. Entonces, ya le dije a la presidenta que tengo una lista. Entonces yo le pido que haga, y le dijo, no quiero palabras, quiero hechos. Claro. Puso al señor Harfuch y a la Marina y al Ejército en alta intensidad, tienen todos sus recursos desplegados en el norte del país. A ver, para tratar de hacer algo para darle gusto a Trump. Pero quiero hechos, dice Raúl. Voy contigo antes de irnos a una pausa rapidísimo y entonces te diría, para tratar de cerrar un poco esta discusión que abrió David. Sí, muy interesante lo que dice. ¿Es político? ¿No es político? ¿Es electoral? Dice Raúl. ¿Es un asunto de política de fuerza? ¿Qué es desde tu punto de vista? Porque si uno ve los mensajes que generan, eliminación total de los cárteles, eso se justificaría con 3 detenciones de líderes del narcotráfico o de 4 políticos mexicanos. No, me parece que, por ejemplo, esto que dijo David, que interesante de poner sobre la mesa, que puede ser solamente un tema comercial. Sí, qué interesante. El problema es que es muy complejo.
el tema de los cárteles están involucrados con la economía. O sea, es tan complejo las redes del narcotráfico que no sabemos hasta dónde son legales. O sea, tienen un lado de legalidad del que es un colchón del capital en México y también en Estados Unidos. Y en ese estamos unidos. No solamente eso, tenemos relaciones bajo la mesa con China y los chinos mandan productos sin pagar aranceles. Tenemos 90 rusos en México que yo no sé eso que se permitieron en el sexenio anterior. Tenemos una serie de premisas y de cuestiones tan complejas que yo sí creo que no podríamos hablar o que es absolutamente todo comercial o que es absolutamente todo criminal. Creo que es como cuando la mafia norteamericana, recordaremos, en los 60, 70, tú no podías construir nada en Nueva York si no pasabas por Don Corleone, ¿no? Para poder lograr un permiso de construcción. Nuestra economía está muy inmersa en cuestiones ilegales. Entonces, bueno. Nuestra economía muy inmersa y en situaciones difíciles. Me voy a ir a un corte rapidísimo, pero cuando regresemos, la pregunta es, ¿dónde está México? La respuesta ha sido, lo vio el fin de semana en el Castillo de Chapultepec, la soberanía no se negocia, es una proclama, pero que algo refleja. Y la pregunta, por supuesto, frente a esta tormenta que viene de fuera, tanto económica como de declaraciones amenazantes en relación con la migración y el narcotráfico, es: ¿esto fortalece o debilita a la presidenta Sheinbaum, que enfrenta una situación en la que muchos de los hilos evidentemente no están en su control? Lealtad siempre a la figura presidencial y a las instituciones de la República. Nuestra misión más importante: defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, porque estamos conscientes que, como lo ha señalado nuestra comandanta suprema, y es una visión compartida por la sociedad misma, nuestra soberanía no es negociable. Ahí tiene las declaraciones del general Trevilla. La soberanía no se negocia, y un respaldo total a lealtad del ejército a la presidenta Sheinbaum. Por supuesto, siempre que hay amenazas externas, suele haber un respaldo o una unidad en torno al gobierno, en este caso de la presidenta Sheinbaum. Pero la pregunta es, ¿y dónde está este asunto? ¿Está favoreciéndola? Por supuesto, los primeros escarceos con Trump a lograr diferir los aranceles son un tanto y un punto a su favor, pero eran solamente las primeras batallas. Ahora, con lo que viene, el tiempo corre, se van a cumplir los plazos. Y David, te pregunto a ti, ¿dónde está México? Hay muchas cosas que evidentemente el gobierno mexicano no controla respecto a la situación económica o incluso lo que se esté cocinando en Washington respecto a los cárteles. Desde tu punto de vista, ¿esta situación está fortaleciendo o no a la presidenta Sheinbaum? ¿Dónde está México frente a esta tormenta que se le avecina? Pues mira, yo quizá voy a ser un poquito contracorriente. Yo creo que es lo mejor que le pudo pasar a la presidenta Sheinbaum, ¿eh? O sea, y no sé si lo mejor a México, pero a ella en particular, si tú analizas los sondeos a los que yo he tenido acceso de diferentes fuentes, la presidenta tiene un nivel de reconocimiento altísimo, inclusive superior al del expresidente López Obrador. Entonces, si hoy fueran las elecciones, no solo arrasaba, sino que súper arrasaba la presidenta Sheinbaum. No obstante lo anterior, hay retos importantes en materia de seguridad, en materia económica. Hay figuras muy fuertes como Altagracia, como Marcelo Ebrard, que es como el propio Harfuch, que están atrás de ella y digamos que se han venido capitalizando. Para un político, dicen las historias clásicas, lo mejor es ser útil para un país, ¿no? En un momento de utilidad. Ahorita, si te pones a pensar en ausencia de esto, quizás estaríamos discutiendo la reforma de justicia, la reforma judicial, o estaríamos discutiendo el plan C, o el plan D, o el plan H, o el plan 47.500. Y no, estamos negociando que la presidenta Sheinbaum tuvo una discusión y que logró aplazar a los aranceles 30 días. Estamos, y lo platicaba el doctor aquí presente, Benítez, realmente inclusive mejor que Canadá, ¿eh? O sea, lo ha manejado mucho mejor. Yo donde creo que estamos, en el mejor momento, soy muy optimista, hay muchos retos,
ciertamente. Si tú analizas el dólar, analizas la deuda pública, la tasa de crecimiento, la reputación de la presidenta, mejor imposible. Como ve, Roxana, ¿ha fortalecido esto el consolidado, el liderazgo de Claudia Sheinbaum? Y digamos, ¿se han disipado las versiones que la cuestionaban por la ascendencia del expresidente? Eso también lo hemos dejado de oír. ¿Tú qué opinas? Bueno, se ha desmarcado definitivamente del anterior presidente, sí. Tenemos, en cuanto a ella, inclusive todavía no terminaba el año pasado y empezamos a ver una serie de acciones por parte de las instituciones de seguridad muy interesantes que generaron confianza. Esto que decía David de que si hoy fueran las elecciones ganaría, no lo sé. Sí siento que hay incertidumbre un poco en el consumidor. Digo que son los ciudadanos de a pie que son un indicador muy importante. Me gustaría, que eso todavía yo no lo he visto, y que en una democracia es lo menos que uno puede desear. No he visto este acercamiento entre el discurso y lo que piensa la gente, ¿no? El discurso político, lo que piensa la gente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Estas nuevas leyes que ya se aprobaron, como comentaba Raúl hace un momento, del sistema de inteligencia, etcétera, son estructuras jurídicas muy interesantes que uno desearía que tuvieran que estar más cerca de la ciudadanía y que no fuesen solamente como hasta ahora nos ha pasado con la Ley de Seguridad Nacional, como parecieron parte de un discurso político que no se acerca en nada a la realidad de los ciudadanos. Entonces, sí creo que en medio de todo este proceso, en donde también habemos ciudadanos, tendría que haber democracia, sí nos gustaría que hubiese un acercamiento más de estos discursos con la realidad. A pesar de la falta de acercamiento, como dice Roxana, del discurso y la realidad, y de que los resultados económicos tampoco son lo que más caracteriza los 4 meses que lleva en el poder Claudia Sheinbaum. Desde tu punto de vista, ¿la situación externa la ha fortalecido, ha ayudado a consolidar su liderazgo o no? Sí, en el corto plazo, Pepe, pero hay un tema. La palabra soberanía está siendo manipulada. Solo se habla de la soberanía ante el exterior, pero ¿quién está debilitando la soberanía del Estado mexicano? Los carteles. Hay más crimen. La gente ve eso cuando sale a la calle. Entonces, en la Ciudad de México se está incrementando el crimen. Hay crímenes tremendos en la Ciudad de México. Hoy hubo uno y ayer hubo otro y por aquí, por allá, en lugares donde no había habido. Entonces, la soberanía del Estado mexicano, los carteles la están rompiendo. No Donald Trump. Entonces, el tema es que o los golpea y ayuda a Donald Trump a golpearlos, o Donald Trump va a tener una doble soberanía atacada. La soberanía y el ataque a la soberanía que hace desde el exterior Donald Trump con sus bravatas y probablemente acciones quirúrgicas, comando, etcétera, y los carteles atacando al Estado, atacando a la población. Entonces, la única forma de tener aliado a Estados Unidos y no de enemigo es actuando contra los carteles que ya han sido definidos por él, terroristas con más energía. Ahora, ellos quieren cabezas. A ver, eso es lo que significa coordinación y no sumisión. Sí, exactamente, coordinación y trabajar en tú conjunto. Detrás de todo esto lo que estás viendo es que hay una colaboración o ya hay un pacto entre la presidenta mexicana y el gobierno de Donald Trump. No creo que haya un pacto, no creo que haya pacto, pero se tiene que cocinar, aunque el pacto no va a ser entre iguales, claro que no. Él es superior, tiene un país superior, tiene un ejército impresionante, tiene un sistema de inteligencia. Asimétrico. Es asimétrico, pero no tiene muchas opciones. O sea, decir, no quiero pactar con Estados Unidos es un acto suicida porque van a estar felices los narcos. No voy a decretar terroristas a los grupos criminales. Bravo, presidenta, qué bueno que me proteges. Aquí hay una idea muy sugerente, déjame ir con David. David, la idea sobre la soberanía amenazada tanto del exterior como por el crimen organizado a lo interior. Y dice Raúl, lo que tendría que hacer la presidenta es aliarse con quien puede reducir las amenazas internas a la soberanía, o sea, los cárteles que son más beligerantes y disputan el poder o que incluso están más, han logrado tener una mayor penetración en las instituciones. ¿Tú compartes? Sí, pero esa discusión la tuvo Fox, la tuvo Echeverría Álvarez,
O sea, sí, cualquier presidente te va a decir que sí, obviamente necesita de mitigar las amenazas. Es una discusión teórica. Y lo mismo López Obrador, ¿eh? O sea, sí, pero lo que voy es que creo que le estamos dando mucha importancia a una temática que se engloba en una discusión mucho más importante. Si me permites soltar una provocación de esas que me gustan. Aquí el gran ausente, lo mencionó nada más una vez la doctora, es China. Estados Unidos lo que tiene miedo no es a México, no nos quieren, es un hecho, nunca nos han querido, nos han dominado, nos han ultrajado, nos quitaron la mitad del territorio, nos han hecho de todo. Pero la gran amenaza no es Canadá, no es Groenlandia, no es Dinamarca, no es Israel, se llama China. A China no le entienden y curiosamente a China la han tratado mejor que a México. A China le decretaron aranceles del 10%. Cuando el fentanilo viene de allá, cuando China es una potencia emergente, cuando China va a ser un imperio en media hora, en 20 años, no lo sabemos, pero la discusión aquí, México se está integrando a una discusión, digamos, superior, es el elefante en el cuarto, se llama China. Y simplemente lo que está haciendo Trump es utilizar los criminales mexicanos. Te pongo como contraejemplo el caso de Canadá. Canadá no es un país que pueda ser considerado ni siquiera poco democrático, ni un país que sea poco aliado a Estados Unidos. Le ha sido fiel, le ha sido leal, le ha sido sumiso, le ha sido aliado, le ha protegido la frontera. ¿Y cómo le está pagando Trump? Pero a ver, David, perdona que te interrumpa, pero lo que estás tratando de decir es que está utilizando a México como mensaje de lo que puede hacer con China, o sea, como una especie de el escarmiento, el mensaje de escarmiento y miedo para transmitirle lo que le podría suceder a ellos. Sí, pero no, porque China se va a reír si Estados Unidos dice eso. O sea, esto hace 15 años, sí, era una amenaza y esto hubiera sido una guerra mundial. Ahorita China se voltea y le dice, campeón, te espero media hora que dejes de ser un imperio y platicamos. Estamos ante el fin del imperio. México está en esta discusión y qué bueno que está. Se puede beneficiar o no, y esto va a depender mucho de la presidenta y sus capacidades, que yo sí creo que las tiene, de su secretario de Economía, de su canciller, de sus asesores. Pero realmente la gran discusión, estamos a punto de terminar un mundo unipolar, y perdona que me pase teórico ahora, de un mundo unipolar que es Estados Unidos, el gran imperio desde hace 80 años, a una dualidad nuevamente, como fue con la Guerra Fría, pero en lugar de ser la URSS, es China. David, muchas gracias. Se nos va el tiempo volando, David. Pérez Esparza, muchas gracias, como siempre, investigador especialista en seguridad pública. Gracias a los dos. Nos quedamos con China como el elefante en la mesa. Eso ya nos dio tiempo para seguirle entrando, pero por lo pronto habrá que darle seguimiento a este tema. No sé si les parece, porque están algunas cosas que no abordamos, como por ejemplo los nombramientos en la DEA, un halcón que conoce muy bien América Latina. ¿Qué papel va a jugar dentro de todo este esquema de los cárteles? América Latina. El embajador nuevo que viene. El nuevo embajador estadounidense en México. Pero por lo pronto, mi querido Raúl, muchas gracias, Raúl. Gracias, Benítez Manaut, muchas gracias. Como siempre, un placer haberte tenido aquí. Y, desde luego, Roxana Juárez Parra. Muchas gracias, Roxana, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 22:30. Préndanle, nos vemos, que le vaya muy bien. Adiós.